Se puede calcular la velocidad instantánea de manera análoga. La ley de caída de los cuerpos de Galileo, aquí aplicada a una persona que más bien no quiere, más que un terrorífico experimento, es el diferencial que viene en auxilio. La variación de la distancia se divide por la variación del tiempo. El cociente es la velocidad media durante un intervalo de tiempo dado. Cuando ese tiempo disminuye hacia cero, el valor límite de la velocidad media es la velocidad instantánea. El incremento en la altura se divide por el incremento en la distancia horizontal. El resultado es la pendiente de la cuerda que une los dos puntos. Si la distancia horizontal se reduce a cero, el valor límite de la pendiente de la cuerda es la pendiente en ese punto. La diferenciación. Los objetivos y los cálculos difieren, pero no el concepto esencial ni el procedimiento. La velocidad es la derivada de la distancia con respecto al tiempo. La pendiente es la derivada de la altura con respecto a la distancia horizontal. En cualquier caso, una derivada es lo que le ocurre a un cociente, una razón entre dos números, cuando el dividendo y el divisor disminuyen hacia cero. Antes de alcanzar el cero, sus pequeños valores se expresan con la letra griega delta. Delta I es un pequeño incremento de I. Delta X es un pequeño incremento de X. Así que delta I dividido por delta X es simplemente un cociente de dos números pequeños. Cuando esos números se hacen cero, el cociente se convierte en una derivada y los deltas en un nuevo símbolo, diferencial de I dividido por diferencial de X. El símbolo de la derivada, que significa derivada de la cantidad y con respecto a X. Cuando ya se domina la mecánica sencilla, encontrar la derivada de cualquier cosa es tan fácil como accionar un interruptor. La derivada de una función es la pendiente de su tangente en cada punto. La derivada de una función es también una función. Si la función es una recta, la pendiente es constante y la derivada es precisamente esa constante. Si y es igual a seno de x, entonces derivada de y respecto a x es igual a coseno de x. Si y es igual a coseno de x, entonces derivada de y respecto a x es igual a menos seno de x. Hallar derivadas requiere un poco de práctica, pero el esfuerzo vale la pena. Y si consideramos el gran número de máquinas contemporáneas que hallan derivadas, esto se ha convertido en una práctica moderna. Un velocímetro, o cuentakilómetros, es una máquina que deriva, mide la derivada de la distancia recorrida en cada instante a lo largo del camino. El ritmo de cambio de posición es la velocidad instantánea expresada en kilómetros por hora. Por supuesto, cuando el vehículo no se mueve, no recorre ninguna distancia. Aquí la posición es constante y la derivada de una constante es cero. La matemática es un lenguaje con estructura gramatical, un conjunto de reglas que componen y descomponen la tarea que se tiene entre manos. En cualquier cosa que se trabaje, desde construir una casa a componer una sinfonía, la tarea más complicada puede descomponerse de la misma manera. Newton y Leibniz desarrollaron las herramientas del cálculo que permiten diferenciar la función más complicada, descomponiéndola en partes sencillas.
Una de las reglas básicas de la diferenciación es la regla de la suma. Supongamos que un pintor pinta 90 metros cuadrados de pared por hora y otro pintor 100 metros. Esos son los ritmos a los que las superficies de pared cambian de color. En otras palabras, son las derivadas. Por consiguiente, cada hora se han pintado 190 metros cuadrados de pared. Así es como funciona la regla de la suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Otra buena herramienta es la regla del producto que se utiliza para obtener la derivada del producto de dos funciones. Por ejemplo, el área de un tablero es el producto de su largo por su ancho. Si se acorta el largo, la variación en el área es el producto del ancho multiplicado por la variación en el largo. Si el ancho se reduce, la variación en el área es el producto del largo multiplicado por la variación en el ancho. La variación total en el área es la suma de estos. Y es exactamente así en el caso del carpintero, como en el lenguaje del cálculo diferencial. La derivada del producto de y por z es y por la derivada de z, más z por la derivada de y. Usando esta regla es posible encontrar la derivada de x al cuadrado. O de x elevado al cubo, o de cualquier potencia de x. La derivada de x a la enésima potencia es n por x a la potencia n menos 1. Frecuentemente, una operación depende de otra. Por ejemplo, supongamos que un vehículo tiene un consumo específico de 17 millas por galón de fuel. Eso es una derivada. Si y es la distancia recorrida y x la cantidad de fuel consumida, entonces 17 millas por galón es la derivada de y respecto a x igual a dy partido por dx. Supongamos que consume 2 galones por hora. 2 galones por hora igual a dx partido por dt. La velocidad de un vehículo en millas por hora es igual a las millas recorridas por galón multiplicado por los galones que consume por hora. Es la regla de la cadena. Se utiliza cuando y depende de x y x depende de t. La regla de la suma. La regla del producto y la regla de cadena.
Estas 3 reglas representan la gramática del cálculo diferencial. Y el valor del cálculo diferencial se puede ver en la variedad de sus aplicaciones. Por ejemplo, cuando un cohete se mueve, un desplazamiento s, en un tiempo t, la derivada del desplazamiento es la velocidad. Positiva para movimiento hacia arriba y negativa para movimiento hacia abajo. La derivada de la velocidad es la aceleración, que es lo mismo que hallar la derivada de una derivada. O sea, la segunda derivada de s. La aceleración producida por el encendido del cohete. Las reglas de cálculo diferencial y sus aplicaciones a la física. Cada una actúa como un solo instrumento que toca el arte y la ciencia de las matemáticas. Trabajando juntas, armonizando, pueden combinar notas individuales o números en una melodía exquisita. He recibido una carta de un músico llamado Albert Einstein. La envió en 1912. Ha tardado en llegar. El servicio de correos trabaja a veces con mucha lentitud. Pero realmente no me la escribió a mí, sino a un amigo suyo. Yo la he obtenido en la biblioteca. De cualquier forma voy a leerla y veremos qué escribió. Dice: estoy ocupándome exclusivamente del problema de la gravitación y creo que ahora superaré todas las dificultades. Pero yo estoy seguro de una cosa. He llegado a tener un gran respeto por las matemáticas, cuyas sutiles partes yo, en mi ignorancia, hasta este instante había creído que eran un mero lujo. Einstein trabajó 4 años más en la gravitación y el resultado fue la teoría general de la relatividad, de la cual podemos decir que es la teoría matemática más difícil de toda la física. ¿Qué quiso decir Einstein al expresar que las sutiles partes de las matemáticas le parecían un lujo? ¿Pensó realmente que podría tener éxito sin hacer cálculos? Por supuesto que no. El asunto es que los físicos tienen cierta arrogancia ante las matemáticas. Por ejemplo, se puede tener la impresión de que siguiendo unas reglas sencillas se puede obtener la derivada de cualquier función. Y no es del todo cierto. Supongamos una función con forma piramidal, como una pirámide de Egipto. Bien. Es muy fácil obtener la pendiente aquí. Y también es fácil obtenerla aquí. Sin embargo, en la punta tenemos problemas. Porque en ese punto no hay ninguna pendiente. La función no tiene derivada en ese punto. Yo nunca dije nada que les hiciese creer a ustedes que eso podía ocurrir. Para los físicos, las matemáticas son solo una herramienta que usan para llevar a cabo todo lo demás. Pero un verdadero matemático es el guardián de la precisión y claridad de las ideas. Lo que interesa a los matemáticos es la propia matemática. Si un matemático hace una proposición sobre las derivadas, la afirmación tendrá en cuenta toda posible excepción, por extraña e inusual que parezca, como el pico de la pirámide. Esa es la clase de sutileza que preocupaba a Einstein. Hasta el próximo día.